Hola, ¿qué tal amigos de CineNet? Estamos aquí con la directora y el elenco de Los Años Azules, Sofía Gómez Córdoba, Paloma Domínguez y Luis Velázquez. Les agradezco mucho esta entrevista. Han sido 2 largos años para que por fin esta película llegue a pantalla mexicana, a pantallas comerciales. ¿Cómo has sentido este proceso, Sofía? Lento. No, muy bien. Fueron 2 años de estar estuvimos en muchos festivales, tuvimos una corrida larga y exitosa. Tuvimos varios reconocimientos y todo eso nos dejó con muchas satisfacciones. Lento en el sentido de que obviamente a mí y a cualquier otro director le gustaría salir a salas comerciales en un tiempo, preferentemente el mismo año, ¿no? Que sales a festivales, pero es complicado. Y la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos de que tengamos la oportunidad de llegar a más público. Pareciera que la película toca un tema muy local solamente, un grupo de estudiantes de Guadalajara, pero curiosamente en su paso por estos festivales, independientemente de México, fuera de México, la gente se ha identificado con ellos. ¿Por qué crees que ha sido esta cuestión? Creo que la película toca temas que son muy universales. La emancipación, la diversidad, la búsqueda de la identidad, la incertidumbre frente a las expectativas de la vocación. Todo eso son conflictos que creo que cualquier joven en cualquier lugar del mundo, de distintas maneras, pero que cualquier joven enfrenta entre sus 20 y sus 30 años. Digamos que lo local que tiene la película, además es muy relativo también a lo que tal vez en México entendemos como provincia. Y entonces, como los jóvenes además no son solamente de Guadalajara los personajes, es decir, hay muchos elementos también de otros lugares de la República que están ahí, que intervienen en la historia. Y desde de dónde son los personajes hasta el lenguaje, ¿no? Entonces, eso ha hecho que en muchos lugares de provincia la gente, además de que se identifica con la historia, le gusta mucho es que escucha el acento conocido y algo que de entrada le parece un poco distinto al cine mexicano que normalmente llega a salas comerciales. Y por otro lado, en otros países, incluso con otros idiomas, ha sido sorpresivo y satisfactorio ver cómo también las personas se identifican muchísimo con los conflictos y con los pequeños dramas domésticos de estas personas, porque al final, pues, esos temas que mencioné al principio son humanos, más allá de regionales, ¿no? Oye, Paloma, tienes un personaje pivote en la película y que además pareciera que brinca dentro de la misma historia en lo que va desarrollando. ¿Qué te llevó a ti a interpretar ese personaje? ¿Qué fue lo que te convenció cuando te platicaron de él? ¿Y qué tanto te identificaste con él al hacerlo? Me identifico muchísimo. Creo que es uno de los personajes que me ha tocado interpretar en mi carrera como actriz, con los cuales guardo más similitudes. En principio de cuentas, pues yo también, como dices, brinqué de mi ciudad originaria, que es Aguascalientes, a Guadalajara, tratando de configurarme una identidad como el personaje. También soy actriz, también una buena temporada de mi estadía en Guadalajara la pasé compartiendo con grupos de roomies, conozco estas dinámicas. No conocía a Sofía directamente, pero escuchaba mucho de ella. Porque tenemos amigos en común. Ella fue maestra de algunos de mis amigos, y entonces de manera indirecta yo también conocí esa casa en donde se desarrolló la película, conocí a los inquilinos más o menos de la generación de Sofía que vivieron ahí, y me di cuenta de volada al leer el guión
que pues que había mucho de esas personas y de Sofía misma, me fui dando cuenta después. Entonces es un personaje que como bien dices, pues llega cuando ya hay una especie como de orden, de comunidad o de familia establecido, y que sí, efectivamente lo trastoca un poco. Con algunos pues tiene mucha empatía desde el principio y con otros no tanto, pero creo que justo esta empatía le brinda la posibilidad al personaje de que, aunque se las ve tan difíciles con sus propias expectativas, con su profesión, con su relación familiar, pues alcanza en estos meses que convive con ellos a pisar un poquito de tierra y a hacerse de una familia, aunque sea temporal. Es un personaje que me conmueve mucho porque de verdad lo intenta. O sea, de verdad trata de pertenecer, de verdad trata de configurarse un futuro y un presente, y trata con tanta fuerza que pareciera que no lo logra. Espera demasiado de ella misma y espera demasiado de sus circunstancias. Entonces creo que eso es algo que nos pasa mucho como en esta etapa, pues, que es frustrante la comparación de pronto de nuestras expectativas con las realidades. Y pues bueno, Diana está ahí en ese proceso difícil. Uh-huh. Luis, estás en una película muy femenina, muy feminista, y que esa es una cuestión a veces muy rara dentro del cine mexicano. Bueno, no tan rara actualmente, creo que cada vez es más mujeres dirigiendo, más mujeres produciendo, más personajes femeninos fuertes. ¿Cuál es el reto ahora para un actor de poder integrarse y poder fluir con este tipo de dinámicas nuevas? Órale. Pues, sabes que en mi experiencia siempre he trabajado más con directoras que con directores, entonces no me parece tan alejado ni tan sorprendente que haya sido así. Y creo que cada vez hay más apertura, justo, ¿no? Para lo que dices de las mujeres haciendo cine. Creo que está creciendo y eso está súper interesante, porque también es otra manera de contar las historias, ¿no? Porque tienen una pues otra forma de ver las cosas, ¿no? Y que está bien chido, porque entonces nos permite ver otras historias. O sea, ya no es la historia de los villanos, de los malos, de los balazos, ¿no? Hay otra sensibilidad. Y me encanta, y ojalá que cada vez haya más mujeres haciéndolo, porque tienen cosas bien chidas que decir. Y dentro de la película, ¿cómo construiste tu personaje? ¿Cómo fue llegar a este personaje que tiene esos conflictos internos, que pareciera que no puede más que estar encerrado en su círculo? ¿Cómo fue construir esto? ¿Cómo fue para ti tomar este reto? El personaje es bien interesante porque estamos cruzando, creo que cada vez menos, pero por este rollo de la etiqueta, dependiendo de la sexualidad de las personas, ¿no? El personaje que yo hago, Jaime, pues es gay, y fue interesante, fue para mí muy importante hacerlo, primero porque pues es un honor interpretar a personajes que están sufriendo por etiquetas, ¿no? O por rechazos, o etcétera. Entonces interpretar un personaje que está atravesando por esto en la vida cotidiana, pero sin que sea un cliché, y que además podemos ver que es un personaje, sí, tiene sus problemas, ¿no? Personales, y sus problemas con los demás integrantes de la casa, pero es un buen tipo, ¿no? Y los problemas que tiene no los tiene por ser gays, ¿no? Sino los tiene porque es una persona que tiene problemas, porque es complejo como cualquier otra persona, ¿no? Y creo que eso es lo que retrata, lo que expresa Jaime, ¿no? No importa a qué te dediques o quiénes te gusten, sino qué es lo que tienes en la cabeza a partir de tus experiencias personales, ¿no?
Y pues el proceso de creación del personaje fue muy de la mano con Sofía, porque no queríamos caer en el cliché. Entonces todo el tiempo estuvimos juntos analizando, yo le daba propuestas y siempre estuvimos puliendo para que tuviera ciertos rasgos, que tú pudieras entender quién es Jaime sin necesidad de haber hecho una exageración o el cliché, o porque hubiera sido como hubiera caído en una comedia ahí simplona, ¿no? Y los personajes, no solo Jaime, todos los personajes de la historia pues son personas complejas. La película es una pieza, entonces hay de todo en todos, como la vida misma. Sofía, te va a tocar darle voz a otro personaje que no está presente aquí, pero que es fundamental en la película. ¿De dónde salió la casa? La casa. La casa es una casa donde yo viví entre los 20, 19, por ahí, y los 24. Es una casa que está en el barrio del Santuario, en Guadalajara, y que para mí como foránea, no sé, me cautivó desde que llegué a verla. Cuando me invitaron a vivir ahí, no sé, había algo que siempre algo magnético de la casa. Para mí una belleza muy, muy particular, que además luego resulta que es muy representativa de la ciudad en particular, y diría que no solo en Guadalajara sucede, sino en muchas partes del país, ¿no? Estos como palacios que ahorita están en estados de abandono, vamos a decir, o casi abandono. Y entonces sale de ahí. Yo viví en esa casa, la película está inspirada directamente en la casa, la escribimos pensando en la casa, y cuando la íbamos a producir, pues era tan... el guión era dependiente de la casa prácticamente, al punto de que aunque sí contemplamos otras opciones, llegó un momento en el que dijimos, es que tiene que suceder ahí la película. Y para mí hacerla, entre otras muchas cosas, era también un homenaje a ese lugar que yo sabía que en cualquier momento podía dejar de existir. Entonces era un homenaje a ese lugar y a ese tiempo y lo que todo lo que representaba y que estaba contenido en ese lugar, en ese escenario. ¿Y el gato? El gato, bueno, yo siempre tuve gatos de chiquita. Nosotros los recogíamos de la calle o lo llevábamos a la casa. Mi mamá se ponía histérica. Luis, el guionista, también le gustan mucho los gatos. En esa casa había gatos, 2 gatos, la negra y el tuercas. El tuercas desapareció un día y la negra me la llevé después que dejé de vivir ahí, y fue a morir tranquilamente como una viejita en Aguascalientes con mis papás. El gato para mí era como un apéndice de la casa, por gusto y porque cuando yo pensaba en ese tiempo me imaginaba que esa pequeñez o esa intrascendencia de las historias, entre otras muchas que habrían pasado por ese mismo lugar tan viejo, habría sido observado por ese o cualquier otro gato, ¿no? Y entonces la idea de que la película pudiera absorber de alguna manera el punto de vista, que además es irónico, tiene un cierto grado de humor para las personas que nos gustan los gatos, fue casi que un capricho estético desde el principio, que además luego nos fue muy útil para podar la historia, porque al final eran 5 personajes y había muchas cosas, ¿no? Entonces es de alguna manera el observador y de alguna manera el punto de vista, y es el único habitante permanente de la casa. Hemos visto a través de la historia, cuando hay una película que involucra gatos, que es muy complicado a veces simplemente tenerlos frente a la cámara. Me imagino que fue todo un reto, algunas secuencias cuando el gato se acerca a los personajes,
cuando está dejándose hacer la gratoña, cuando huye. ¿Qué fue lo más complejo de tenerlo ahí? Bueno, tuvimos mucha suerte, hay que decirlo, porque ese gato es un gato muy raro que los dueños traían en el metro, bueno, en el tren ligero desde chiquito. Entonces no era un gato que hace como todos los gatos hacen, que cuando lo sacas de su lugar se esconden 3 días y luego tal vez salgan. Entonces era un gato raro en ese sentido y era un gato muy glotón, lo cual era muy bueno. Entonces todo el tiempo lo persuadíamos con atún y botanitas. Y hacíamos como rodajes del gato. Entonces decíamos, bueno, tal y tal día va a haber gato. Y entonces esos días hacíamos solo escenas con el gato y el gato se quedaba en la casa, en su suite, que era el cuarto de Silvia. Nadie podía entrar ahí más que el gato. Y sí fue un reto luego, porque de todos modos, como buen gato, por muy social que fuera, pues a veces simplemente se ponía de genio y se ponía un poco salvaje. Pero tuvimos mucha suerte y además las personas estábamos muy pendientes de él y deliberadamente también tratábamos de que las escenas fueran... que las escenas incorporaran de manera natural el comportamiento gatuno. Pero sí requiere mucha paciencia y rasguños pero bueno, era el rey del set, la verdad. Es que de pronto no quería trabajar y pues bueno, lo dejábamos ahí. Pues muchísimas gracias por la entrevista, les deseamos muchísimo éxito. Gracias. Que haya mucho más para ustedes. Muchas gracias. ¿Podemos recordarte las fechas? El 18 de enero estrenamos en salas comerciales. Vamos a estar en distintos lugares de la República, entre ellos Ciudad de México, Guadalajara, León, Mérida, Aguascalientes. Y consulten sus cines cercanos y vayan a verla el primer fin de semana, porque eso es muy importante para la permanencia de la película. Es una película pensada en la audiencia y ojalá que les guste.